Salvador con una reelección con un resultado abrumador de Bukele, ese presidente que tiene un modelo distinto en torno al tema de la seguridad. Bueno, cuáles son las repercusiones también aquí en nuestro país. Vamos a una puesta a punto del tema y venimos para el debate. Festejos en El Salvador por la victoria electoral del presidente Nayib Bukele. El mandatario aseguró que en redes sociales que ganó la reelección con más del 85% de los votos y que arrasó con casi la totalidad del Congreso. La encuestadora Gallup divulgó un sondeo a boca de urna en el mismo sentido, que le daba un 87% de intención de voto. Poco antes de que cerraran las urnas, el mandatario elogió en conferencia de prensa su guerra contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos los asesinatos en el país centroamericano. El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos la cirugía, hicimos la quimioterapia, estamos haciendo la radioterapia y vamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. Bukele, de 42 años, goza de una abrumadora popularidad del 90%. No tuvo adversarios de peso que amenazaran su segundo mandato. Magistrados renovados por el Congreso oficialista interpretaron la Constitución a su favor y, pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse de nuevo, lo que analistas y opositores consideran inconstitucional. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. Como parte de su estrategia de seguridad, Bukele impuso un estado de excepción que suma casi 76.000 detenidos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Unas 7.000 personas inocentes fueron liberadas, pero muchos siguen encarcelados sin poder comunicarse con sus familiares. Resultado abrumador y un discurso, bueno, reivindicando lo que ha sido su gestión. Entre otras cosas, tenemos varias aristas para debatir. Capaz que nos quedamos primero con el tema de la seguridad, que de eso veníamos un poquito hablando de lo que pasa aquí en nuestro país. ¿Existe democracia con un partido único, por ejemplo, que fue lo que planteó ayer y lo dijo en varias oportunidades? Bueno, da para mucho debate. No sé cómo han visto o cómo vienen siguiendo este fenómeno. Por aquí empezó a sonar hace rato, pero creo que con estos resultados, quienes no lo miraban tan de cerca lo están empezando a mirar, ya sea porque les preocupa este asunto, el asunto del cómo se logran estos resultados, o porque, bueno, miran en este Salvador un espejo de cosas que podrían aplicarse en otros países. Yo no sé, Pablo, por ejemplo, qué sensación te genera este triunfo de Bukele y cómo venís siguiendo este tema. Bueno, era esperable, ¿no? A ver, una persona que, un candidato que tiene... No es que hay un partido único, vamos a entendernos. Eso no hay un partido único. Se dieron 5 candidatos de izquierda, de derecha, pero el hombre ganó caminando. Esa es la realidad. Entonces, no es que haya un partido único, hay una democracia. La gente fue, votó y, lógicamente, apoyó con el 85% de los votos. Tenía un 90% anterior, ¿no? De apoyo, por lo cual era previsto. Creo que son 58 de 60 diputados que sacó. Porque claramente es un gobierno que, a pesar de las críticas internacionales que ha tenido, ha cumplido con el pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño le ha dado su voto. Después todo lo demás es todo cuento, todo humo. Que hay democracia, no hay democracia. Escuchaba justamente a algún actor político de nuestro país de que se criticaba algunos regímenes y otros no. Sí, claro. ¿Cómo no se va a criticar? Aquí hay democracia. Aquí hay opositores que se han presentado en la elección, pero no han sacado un solo voto. El problema de Bukele es que Bukele, el partido de izquierda en el 2019 lo echó como un perro, porque no lo dejó ser candidato, el FMNL. LN. ¿Cómo es? ML, ¿no? FML. Exacto, Liberación para la Liberación. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Ese es el problema de Bukele? No, es el clásico partido de izquierda en El Salvador. Lo que pasa es que, lógicamente, no le tuvieron fe al hombre. El hombre en el 2019 se fue del partido, lo echaron y arrasó después. Y ahora vienen todas las críticas. Sí, hay un aspecto en lo que vos decís respecto a la cuestión democrática, que es cómo él logra el mecanismo de la reelección que no está previsto en la Constitución. Es allí también donde se pone el punto. Bueno, pero es un detalle. Sí. La Constitución es un detalle. No.
A ver. Díganos, denos un A ver, argumento. hay un cuerpo allí constitucional Sí. que le dio, lo habilitó para ser reelecto. Pero lo importante acá no es eso, lo importante acá, no es eso, lo importante acá es que hay partidos políticos que fueron a las urnas, que no fueron proscriptos, que no hubo adulteración en los votos y demás, y el hombre sacó el 85% de los votos. Todo lo demás es humo, es cuento. ¿Ah? Pero esa es la realidad. Bueno, vamos a ver. Olivera está así. No. Ya la libreta ya no da Sí, más. ya. La hoja está... Ya se me desbordó de Sí. apunte la libreta. No, Tomá. quiero ver después si Pablo, cuando nos enfrentemos a una postulación ilegal, por ejemplo, de Evo Morales, dice exactamente lo mismo que está diciendo ahora, ¿no? O sea, porque si criticamos violentar la Constitución en un caso, critiquémoslo en todos los casos que se violentan. Porque si no, arrancamos con el doble rasero, que es una cosa bastante complicada. Toda la historia política de Bukele ha estado plagada de, primero, un mesianismo en términos de yo soy el que puede salvar al pueblo salvadoreño, y un tipo de herida a la democracia que no es el típico golpe al que estábamos acostumbrados en Latinoamérica en el siglo XX, donde se avasallaban las instituciones, en general con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Acá lo que ha hecho Bukele, cosa que ha pasado en otros países, el caso de Venezuela es muy similar, es intervenido, ¿sí?, de distintas maneras, organismos de contralor, organismos de justicia, como el Tribunal Supremo de Justicia, para que estos avalen su teoría de que podía ser reelecto cuando la Constitución salvadoreña dice a todas luces que no podía ser reelecto. Entonces, el caso de Bukele es un caso de un populista que está agrediendo la democracia. Eso es clarísimo. Ahora, paso a la página y digo, el apoyo popular lo tiene. ¿Lo tiene por qué? Porque ha logrado resolver de una manera muy particular, y hay que ver si esa manera es sostenible en el tiempo, sacar de la calle, mayoritariamente, a las pandillas que asolaban a los salvadoreños. La vida cotidiana en El Salvador se había tornado un sufrimiento constante por la acción de estas pandillas. Y entonces lo que justamente tenemos que pensar es, bueno, para garantizar la seguridad de un pueblo, ¿cualquier costo es admisible y es sostenible un combate al delito que se base sobre erosionar todas las garantías democráticas? Se detuvieron 75.000 personas bajo la acusación de integrar pandillas, pero no se las sometió a juicio, se las encerró. No tienen condena, pero se las encerró, y se las encerró sin pena, es decir, in eternum en principio. Se construyó un establecimiento específicamente para eso. La gran pregunta acá, y entendiendo que hoy los salvadoreños se sienten más seguros, es si el modelo Bukele es sostenible y si es deseable. Ya voy con Valeria, sí. Pero ya se lo contestaron. ¿No viste que sacó el 85%? Pero vos, los salvadoreños, doctor, vos como hombre del derecho, ¿no hubo ningún juicio? Porque algunas crónicas hablan de juicios masivos, de Sí, audiencias generalizadas con 500 personas. ¿A qué nivel se erosiona? Hay juicios express que en realidad las garantías que tienen, y cierto es decirlo, son mínimas, o en algún lugar ni siquiera existen. Esa es una realidad. Pero hay que tener en cuenta la realidad que tenía El Salvador, que es bien diferente a la realidad que uno puede tener en otro tipo de países, el nuestro, por ejemplo, donde las garantías constitucionales están plenas. O sea, cuestionar eso, sí, está bien, se puede cuestionar. Cuestionar si podía ser o no reelecto, lo podemos llegar a cuestionar formalmente. Pero la madre de todas las doctrinas son los votos. Y cuando vos das vuelta a la urna, eso es lo que vale. Y cuando podés votar en forma libre y voluntaria, vamos a entendernos, porque Bukele salió en el 2019, creo que fue un 52-53% de los votos, tuvo. Pudo haber reformado la Constitución y no lo hizo. Después de esa dictadura tremenda que vos decís que existe en El Salvador, con violación de todas las garantías constitucionales, sacó más votos todavía. O sea, o son masoquistas los salvadoreños o les interesa que gobierne Bukele. Valeria Ripoll. A ver, entiendo lo que plantean tanto Pablo como Diego. Obviamente que yo creo que Bukele quizás le erró en el procedimiento, porque estoy convencida que si se hacía una consulta popular en cuanto a que el pueblo estuviera de acuerdo en su reelección, con lo que fue el resultado electoral, creo que lo pasaba
ampliamente favorable para él, ¿no? Quizá lo que lleve a cuestionarlo es que no utilizó la mejor vía democrática, digamos, como para plantear lo que sería la consulta a la gente, que yo estoy convencida que el resultado sería muy similar al que tuvo en la elección. La diferencia, claro está, es que pensar en la situación venezolana como comparación a lo que pasa aquí, creo que es bien distinto, ¿no? Porque en Venezuela lo que hablamos es que se inhibe la posibilidad de que se presenten candidatos de la oposición. Se habla de que por 15 años, quien hoy es la candidata, no me sale el nombre ahora, de Corina, que no se pueda presentar. O sea, creo que la diferencia es muy grande para poner en la misma situación a uno en otro momento de compararlo. Obviamente que uno, desde la realidad uruguaya, vea estas situaciones como algo que en Uruguay nunca pasaría. Es como que, no sé, la calle Pou no se presentara a la elección ahora bajo alguna consulta de un organismo que le diga, sí, presentate. Que la la Corte Electoral está habilitado para presentarse. La Corte Electoral le diga, estás habilitado, presentate. Entonces, para nuestra democracia y para el respeto que Uruguay tiene de la Constitución, quizás sea algo que para nosotros es inimaginable suceda en nuestro país. Pero con la realidad de otros países tenemos que ser bien objetivos y no medirlo con la regla uruguaya. Entonces, en este caso, partimos de una situación en la que el nivel de homicidios era... realmente era una situación que la gente ya no toleraba más. O sea, las pandillas mandaban y... la realidad es que más allá de esta situación de quién lo habilita a presentarse, el apoyo es masivo y contundente. O sea, la gente quiere que continúe por este camino. Después, obviamente, hay que entrar en el análisis de lo que plantea Diego. ¿Entendemos que esta es la mejor forma? ¿Que es algo que se puede mantener a largo plazo? ¿Cuánta gente más va a tener que encerrar en este momento? ¿Realmente todos los que están encerrados son parte de estas pandillas? ¿O en realidad es esa lógica de van a un lugar, detienen un montón de gente? Yo entiendo que ante esta situación, obviamente el pueblo necesita una respuesta, porque antes iban caminando en una situación totalmente normal, la gente no podía vivir, que los asesinaban. Entonces, y es más, cuando analizamos la política, la vemos como con un vínculo muy estrecho con estas bandas. No es algo que se podría pensar desde la lógica uruguaya tampoco. El sistema y los partidos políticos permanentemente acordando con las bandas, cuando se rompían los acuerdos pasaba que en un día te mataban 70 personas, entonces, o sea, necesariamente tenés que tener un vínculo del sistema político con ellos porque tenían un fuerte control del país. Entonces, creo que a veces nos tenemos que sacar un poco eso de medir con la regla de lo que pasa en nuestro país o de cómo funciona nuestro país para pensar que todos tienen que funcionar igual. No, entonces, sacando eso, punto y aparte, me parece que más allá del resultado electoral, de la contundencia del resultado electoral, creo que también los otros partidos tienen que preguntarse qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a cambiar de cara a un futuro que si no desaparecen. O sea, con las cifras que manejan el día de hoy, sí, va a quedar un único partido porque a los demás no los va a votar nadie. O sea, ¿no? Entonces la diferencia es gigantesca. Tiene un control total del país el presidente. Entonces, sinceramente, a mí lo que sí también me genera dudas de este tipo de ataque a la delincuencia, si es algo que puede mantenerse en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas más van a encarcelar en este periodo? Digo, o sea, pensando en los números, ¿no? Realmente, y las condiciones. O sea, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿La van a tener presa de por vida? Porque, o sea, las condiciones en las que están presos, o sea, no hay como un siguiente paso en el que nos imaginemos qué va a pasar después con toda esa gente que está... No, pues son penados, tienen una pena. No todos. No todos. Entonces, las condiciones que tiene esa cárcel también a mí me hacen pensar, ¿qué va a pasar con esa gente, no? O sea, y si siguen sumando. Más allá del procedimiento por el cual es reelecto y esto que decíamos de la Constitución, ya su gestión ha sido objetada por organismos de derechos humanos. Amnistía Internacional, por ejemplo, denuncia miles de detenciones arbitrarias, tortura, criminalización de la pobreza y, entre otros delitos, también desaparición forzada, porque hay gente que no sabe siquiera dónde están las personas que fueron detenidas. Esto es lo que dicen los organismos de derechos humanos.
Pepe, vos venís siguiendo el tema, capaz que nos podés ilustrar un poco, sobre todo en ese Salvador que tal vez muchos de nosotros no conocíamos cómo era antes y que tal vez explica el porqué este respaldo tan multitudinario a Bukele. Sí, y arrancar un poco también planteándose cómo se critica a un gobernante que en un segundo periodo de gobierno consecutivo, más allá de cómo llega a ese segundo periodo, que yo creo que no es menor el tema, esa discusión de violación de la Constitución, gana con un 85%, obtiene 58 sobre 60 legisladores, tiene 42 años, arrancó con 37 en el 2019. Bukele no era de izquierda, Bukele era de ultraizquierda, estaba a la izquierda del FMLN, era absolutamente radical, alababa el régimen de Nicaragua, de los Ortega en Nicaragua, alababa el régimen de Castro en La Habana, alababa el régimen venezolano, por lo tanto no era una izquierda edulcorada, sino por el contrario, era más bien radical. Con ese discurso llega a su primera alcaldía. Es cierto que después lo va moderando a tal punto que cuando es electo presidente en el 2019 cambia por completo el discurso y se posiciona desde un punto más de centro-derecha, si se quiere. Acá el tema no es si fueron sometidos a la justicia, que no es menor, por supuesto, sino cómo llegaron a ser detenidos. Y ahí me parece que es donde empieza la crítica. De acuerdo a los datos que yo he podido seguir de cerca y conversando con periodistas salvadoreños, ellos me dicen que a la policía se les pagaba un dinero, pero no por fuera, estaba estipulado por cada persona que era detenida. Algo así como... ¿Una productividad? Una productividad. Detuve a 10, hoy gané tanto. Detuve a 20, entonces eso originó que, de verdad, al principio iba mucha gente detenida. Se habilitó la denuncia, digamos, vecinal. Es decir, yo como vecino tuyo decía, Pablo tiene una banda en su casa en tal lugar. La policía iba, más allá de que él no la tuviese, pero pasaba por un momento complicado y además lo detenía. Eso originó, entre otras cosas, que las rivalidades familiares, hasta temas vinculados a herencias, deseos de adulterio, por llamarlo de alguna manera, todo entraba dentro del paquete de yo te denuncio. ¿Se entiende lo que digo? Desde lo más humano... No queda nadie. Acá bueno, no queda nadie, disculpen. Claro, entonces, si ¿por qué se crearon cárceles tan grandes? Porque era mucha la gente que iban a meter presa. Y obviamente el sistema judicial no bancó, no soportó todo ese número de gente que fue detenida. Ojo, tengamos en cuenta que El Salvador tenía un índice de homicidios altísimo. Para que se hagan una idea, no vamos a ir a los índices, vamos a lo que pasó después. En el 2022 tuvo algún éxito y bajó casi en un 61% la cantidad de homicidios. O sea, en el 2022 hubo 61% menos que el año anterior. Imagínense lo que fue la baja esa, ¿no? Pero claro, producto de que hubo muchas detenciones y en un momento, digamos, se vació de delincuentes, pero también comenzó a vaciarse de personas que aparentemente no habían hecho nada. Eso es lo que las organizaciones de derechos humanos hoy están poniendo en cuestión. Las maras salvatruchas, que en un principio se habían originado en California, en la ciudad de Los Ángeles, cuando las comienzan a deportar, sobre todo en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en muchos países de América Central, sobre todo en El Salvador, cuando llegan, vienen con con esa forma de delinquir y hacen insoportable la vida en un país que tiene 6.300.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, a partir de allí, digamos que la vara estaba demasiado alta de lo que era la delincuencia y claro, con este tipo de trabajo fue que Bukele logró bajar esa vara. Yo me quiero quedar con algo que dijo Julio Huarteche en su momento acá, cuando le preguntaron por la mano dura o la mano blanda. Dijo, ni mano dura ni mano blanda, mano justa. Y me parece que eso es lo que como uruguayos nosotros tenemos que mirar, la mano justa. O sea, ser fuertes con el delito, pero ser justos en cuanto a dar las garantías del debido proceso, que creo que hoy por hoy no se dieron. ¿Que ganó con un 85%? Sí, claramente. El Partido Nacional Socialista en 1933 con Adolfo Hitler ganó con un 45% de los votos también. Digo, es incomparable, por supuesto, pero me refiero a que no necesariamente se puede hacer un traslado de eso. Es obvio que tiene un respaldo hoy muy grande. Veremos qué ocurre con el paso del tiempo. Tú hablabas, Pepe, de lo que pasa en Uruguay. En Uruguay hay, dentro del propio sistema político, quienes piden que esa mano justa sea más dura, porque entienden que lo que se está aplicando ahora no es justo, porque es muy blando. Pienso en Gustavo Subía, por ejemplo, que ha dicho que ojalá Luis Lacalle Pou se contagie un poco de Bukele. Hay también en el Partido Nacional un programa en seguridad que presenta Carlos Silva Filiola, que tiene que ver con Bukele, inspirado en el modelo del Salvador.
Cabildo Abierto entiende, y esto lo ha dicho Domenech, por ejemplo, que no, que Uruguay tiene que ir por otro lado, porque Uruguay no puede ser comparable a lo que se vive en El Salvador. ¿Qué tanto de lo ¿Vos que te se parece ve? que Argentina es comparable a nivel de seguridad ciudadana? Perdona, no te estoy preguntando a vos, lo estoy planteando. bueno, ¿De seguridad me ciudadana puede preguntar, no hay problema. con Uruguay? Claramente no. Bueno, Bukele le dijo a Patricia Bullrich que no se embanderara con el programa que le había llevado adelante, porque Argentina no tenía nada que ver. Que era muy diferente la realidad de la delincuencia, o sea, peor la realidad de la delincuencia en El Salvador que lo que está ocurriendo en Argentina. Mirá con quién se está ¿Cómo comparando. será, Sí, dice ¿cómo usted? será? Igual yo matizaría esta idea de un Bukele luchador contra las maras. En realidad lo que es Bukele es un gran concentrador de poder que encontró en la lucha contra las maras la llave de su éxito y que ahora lo está cosechando. Porque la primera estrategia que implementó Bukele para el control de las maras fue acordar con las maras. De hecho, muy criticado por Estados Unidos, porque en el pacto ilegal y tras bambalinas que él hizo con las maras, con estas pandillas, implicó la liberación de algunos de los capos más importantes de estas organizaciones que estaban requeridos por los Estados Unidos. Luego, las maras no cumplieron con lo que se habían comprometido, le empezaron a exigir cosas a él que antes no le exigían sobre las condiciones carcelarias y demás. Entonces ese pacto se rompe, hay 60, 70 homicidios por día 70. en El Salvador a raíz de que se rompe ese pacto y la reacción de Bukele es esta nueva estrategia que quizás ya la tenía como un plan B, que son las detenciones masivas con los costos que Pepe desarrolló de manera muy clara y muy informada. Es interesante el titular de The Economist de hoy que dice Bukele protege a los salvadoreños de la delincuencia. ¿Quién protege a los salvadoreños de Bukele? ¿No? En el sentido de que estos liderazgos mesiánicos pueden ser muy atractivos en un momento, pero ya sabemos que la cabeza de la serpiente se termina comiendo el resto del cuerpo. Pero imaginémonos que nosotros tenemos en cantidad de población 30 homicidios diarios. Además de todos los delitos que todos los días se generan, ¿no? ¿Cómo reaccionaría la población? 30 homicidios por día. En población es similar, ¿no? Es imposible judicializar 30 homicidios por día. Es imposible. No hay forma. No hay manera de que ningún sistema judicial soporte esa carga de procesos. ¿Qué es lo que está sucediendo, lógicamente, en El Salvador? Claro. No hay forma de sostener un sistema judicial que dé las garantías mínimas necesarias como para poder sostenerlo por el volumen de trabajo. A ver, ¿se puede crear? Se puede crear, ¿está bien? Ahora, ¿la población le interesa pagar más impuestos para crearlo? Capaz que en El Salvador no, por la gran inseguridad que se estaba viviendo. O sea, es difícil verlo con los ojos nuestros. Sí, es muy difícil verlo con los ojos nuestros. También es difícil con los ojos nuestros imaginarnos un sistema carcelario como el que tienen ellos, ¿no? O sea, pensando en... No, porque vos traés la cifra y que pensemos acá en 30 homicidios por día. También me cuesta imaginarlo, sobre todo por quienes entienden que hay que seguirlo como modelo, eso aplicado en mega cárcel con miles de reclusos. O sea, mega cárceles, pero hay quienes lo plantean, obviamente, yo no lo comparto porque por eso digo, quiero ver qué pasa ahora que se extiende en el tiempo. Una cosa fue el momento en que se aplica ese efecto que tiene en la gente al momento de la aplicación en un primer periodo. Yo quiero ver si Bukele lo puede mantener esto en el tiempo y cómo lo mantiene en el tiempo. Pero hasta la infraestructura o tiene sea, su peso exactamente. hoy. Esa mega cárcel es hoy. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos años tiene el CONCAR? Vamos a ver qué pasa dentro de 30 años. Una totalidad y construirán otra. Bueno, yo creo que este periodo va a hablar mucho de si es posible mantener esto y en realidad cuál es la continuidad que le va a dar. Si es posible que él pueda mantener ahora, de esta momento forma de gobernar. no se habla de que ese estado de excepción que le permite de algún modo hacer todos estos cambios se vaya a modificar. No, Para no, nada. es que va Todo a seguir en esa línea. todo sigue, por el Ya contrario... está excedido en los plazos, porque Claro. el estado de excepción, que sí lo permite la Constitución salvadoreña, es por un plazo, no recuerdo de cuántos días. Bukele ya está súper excedido en ese sentido. Pero con un Congreso, un Parlamento donde tiene una amplia mayoría, nada indica que no vaya a tener el respaldo para seguirlo manteniendo. Pero ayer salió al balcón de la Casa Presidencial con su mujer y dijo, la primera dama dijo, esto es la democracia, hablando de la gente que estaba allí festejando con él.
claramente diciendo, bueno, no me importa lo demás, los votos están acá. Cuando tenés el 85% de los votos, sos incuestionable. Sí. Esa es la realidad. Por más que no te apegues a la Constitución, porque la Constitución, ¿qué es? Es la organización de los ciudadanos que viven en un determinado territorio. Eso es la Constitución. ¿Está claro? Y el hombre tiene el apoyo del 85% de esos ciudadanos que viven en ese territorio. Claro, pero eligió violentarla, quizás teniendo los apoyos suficientes para modificarla. Bueno, Yo estoy convencida ¿no? que los tendría. O sea, con estos números, si se hacía una consulta en que si era posible que él fuera reelecto, yo estoy convencida que la gente lo iba a apoyar. Pero decidió no Utilizó hacerlo. otro mecanismo que creo que es lo que genera que se lo cuestione. Maneja muy bien ¿no? el tema marketing, maneja muy bien el tema de redes sociales. De hecho, Bukele, antes de ser político, era publicista. Su familia tenía una de las empresas de publicidad más grandes de El Salvador. Y siempre se ha dicho, por aquellos allegados que lo conocían muy de cerca, que era un hábil manejador de la publicidad, del marketing político, y entendió claramente lo que la gente estaba pidiendo. Habló en el lenguaje de lo que la gente le pedía, actuó en consecuencia y obtuvo este 85%. Hay otro aspecto que creo que lo venimos escuchando bastante, incluso en la vecina orilla, que tiene que ver con la fe. Él ayer cerraba su discurso allí en el balcón hablando de Dios, diciendo que el pueblo salvadoreño es enviado de Dios. En algún momento él dijo que el enviado era él mismo, antes de asumir, porque lo había mandado Dios para esta tarea. ¿Cuánto hay de allí, de ese aspecto irracional que bueno, pesa también a la hora de encontrar liderazgos y de sentir que este va a ser el que nos va a salvar de una situación que venía siendo muy complicada? En 2019 un episodio casi cinematográfico que se olvidó porque fue en febrero de 2019 y enseguida vino la pandemia, donde él invade la Asamblea Nacional con el ejército, se sienta en la silla del presidente de la Asamblea Nacional, ya siendo Bukele presidente, y le consulta a Dios qué hacer. Y Dios le dice que no, que tiene que respetar a la Asamblea Nacional, y él sale afuera y le dice a sus seguidores que él había ingresado a la Asamblea para obligar a que se aprobara un préstamo que él quería, por razones de seguridad, pero que había hecho la consulta y que Dios le había dicho que frenara ahí. Por suerte Dios estaba atento, porque vio que tiene tantos problemas. Dios que ahí actuó como un demócrata. Justo lo llama de otro lado. Pero lo que hizo línea, fue el display de violencia, es decir, yo si quiero vengo acá y acabo con la línea Asamblea. directa con varias autoridades celestiales, porque además de haber tenido esos cambios profundos en política, de pasar de la ultraizquierda a ser un líder de ultraderecha, también lo tuvo en materia religiosa. Y fue evangelista, fue musulmán también, tiene una larga tradición su familia de ciudadanos palestinos, por lo tanto ha estado de alguna manera muy conectado a distintas experiencias religiosas, diría Julio Iglesias. Bueno, volviendo al tema Uruguay y los debates que por estas tierras se dan, no solamente en temas de seguridad, sino lo que decíamos, este ha sido un fin de semana donde, por ejemplo, ciudadanos venezolanos estuvieron manifestando pidiendo que se levante la proscripción a María Corina Machado. Y acá el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, dice que en El Salvador, como en el proceso de un gobierno, define esto como el proceso de un gobierno autoritario, se votó con un régimen de excepción, con libertades vigiladas y una constitución que la interpretó un tribunal, pero que efectivamente prohíbe la reelección tal cual sucedió. A mí me llama la atención, dice, cómo se preocupan por otros procesos en América Latina, como el caso venezolano y algunos otros más, y le llaman régimen. La pregunta es, ¿cómo se llama el gobierno de Bukele? ¿Es el régimen de Bukele? ¿Las elecciones en El Salvador fueron libres? Estas preguntas se hacía, el legislador José Carlos Maía respecto a eso. A ver, hay una diferencia enorme, ¿no?, con Venezuela. Bueno, ustedes algo decían más temprano, lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Con candidatos de la oposición proscriptos, encarcelados. Bueno, acá las elecciones son libres. El asunto es... Bueno, porque a Bukele, ¿qué se lo está jugando ahora? Porque se tiró a una elección sin tener una reforma constitucional acorde a derecho. Sí, es verdad. Pero las elecciones fueron libres. Ahí está el detalle. Está el detalle en que las elecciones fueron libres. El gran detalle, que es el pequeño gran detalle... O en el resultado. Es que en una elección libre se tuvo un resultado de un 85%. Hay otros regímenes que no existe esa posibilidad, que no se da un resultado del 85%, que de hecho se dan resultados en contra y después se busca la forma de que no se den más esos resultados. Caso Venezuela. Entonces, capaz que hay que leer un poquito para atrás
y ver determinado tipo de detalles de cómo se dan las Tampoco hay cosas. que ser más papista que el Papa, ¿no? Porque el No, propio pero Bukele yo- se autodefine como un dictador cool. Exacto. O sea que es... Pero si vos tenés, Pepe, si vos tenés el 85% No, estoy de de los acuerdo votos... en eso. Digo, Pero- yo digo que dice el hombre que tiene contacto derecho con Dios, y vaya a saber uno que cuántas cosas tiene, porque lógico, venís con el impulso Seguimos de que tenés el a la 85. vuelta con el debate. Maduro habla con pajaritos. Tenemos que hacer la última, y algunos hablan con el perro también, y bueno, no sé, está un poco entreverado este asunto. Hacemos la última pausa y venimos, nos ponemos serios, porque este es un tema serio, pero si no nos reímos un poquito. Pero si habla con Dios el hombre, ¿cómo querés que nos pongamos? Bueno.